Vamos a comenzar en esta hora la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ir a la escritura en el libro Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 16. Cuando lo encuentren, por favor, se ponen en pie para darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 16. Voy a ir un poquito más rápido con las citas porque estamos grabando la predicación, hermanos. Así que les voy a encargar que los que tienen un poquito más de destreza en buscar las escrituras le ayuden a los hermanos que les cuesta un poquito más. Gloria al Señor. Capítulo 19 del libro Primera de Reyes, y vamos a iniciar en el versículo 16. La palabra de nuestro Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que se queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta hora, bendito Dios, por tu misericordia, Padre Santo, por tu bondad, por tu poder, Señor, por hablarnos, Dios mío, por medio de la Escritura en esta hora, Señor. Disponemos nuestra mente y corazón y todo nuestro ser, Señor, voluntariamente, para poder recibir el mensaje de tu palabra. Señor Dios de Israel, Dios Todopoderoso, que vives y que reinas, envía, Señor, tu poder por medio de tu palabra, Señor, a tu pueblo. Envía, Señor, el consejo, la exhortación, la instrucción, Señor, la disciplina. Envía la fortaleza, Padre Santo, para tu pueblo, la sabiduría, la inteligencia, la liberación, Señor, que haya usted de enviar por medio de su palabra, Dios mío, a su pueblo en este día. Le damos gracias, Padre Santo, porque se encuentra aquí la presencia de su Santo Espíritu. Ya, Dios mío, está, Padre Santo, ministrando, Padre eterno, nuestra alma. Lo hemos sentido, Dios mío, en la alabanza, en la adoración, Señor, en las participaciones de agradecimiento, Señor. Bendito es tu nombre. Ahora háblanos por medio de tu palabra viva, Señor, porque tu palabra es eficaz, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito Dios eterno, para la honra y para la gloria de tu santo nombre, Señor. Amén, bendito Dios eterno. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de hoy lo hemos titulado ¿Cómo el llamado de Dios y la obediencia a su palabra te hace heredar su poder? Gloria al Señor. ¿Cómo el llamado de Dios y la obediencia a su palabra nos hace o te hace heredar su poder? Gloria a Cristo Jesús. Dice la Escritura en lo que leímos, hablando el Señor, hoy vamos a hablar un poco acerca del profeta Eliseo. Vamos a tomar como referencia su vida, el llamado de parte de Dios a Eliseo y la actitud del profeta, del varón de Dios, para que nosotros nos podamos comparar, nos podamos medir, ¿verdad?, de cómo un hombre de Dios, una persona que está bajo la autoridad, que vive bajo la autoridad de Dios, debe de comportarse, cómo debe de vivir, cómo debe de hablar,
Y vamos a ver otros hombres también, gloria al Señor. Dice la Escritura: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios estaba hablando con Elías, profeta de Dios, hombre de Dios, o varón de Dios, el profeta Elías. Y el profeta Elías estaba recibiendo la instrucción, oiga bien, hermano, específica, directa, muy clara, más que el agua, de la boca de Dios a sus oídos. Y le dijo: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y dijo Dios: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Dice: y yo haré que se queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y vamos a continuar la lectura en el versículo 19. Partiendo él de allí, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejándolo él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjense, hermanos, cómo Dios está avisando de antemano, hablando con el profeta Elías, lo que el profeta Elías tenía que hacer para preparar a otro hombre, a otro varón, que tendría que sucederle en su puesto, en su trabajo. Un trabajo que no muchos querían, que no a muchos les gustaba. Hoy en día hay muchos profetas, gloria a Dios, y todo el mundo quiere profetizar, porque Pablo dice que procuremos los dones mejores. La verdad es que se ha entendido de una manera errónea el ministerio. Y las gentes que dicen, hombres y mujeres que dicen ser profetas, realmente no cumplen con los requisitos escritos en la sagrada palabra de Dios. En estos tiempos, el profeta tenía que ir al pueblo, porque era el pueblo de Dios únicamente, y tenía que hablarles de su pecado, de su maldad, de su rebelión. Y cuando no los apedreaban, los despreciaban, los aborrecían, los encarcelaban, los perseguían y sufrían muchas clases de sufrimientos, o tenían, perdón, muchas clases de sufrimientos, los hombres de Dios. Pero el profeta Elías, muy obediente, recibe la instrucción porque ya su tiempo se acercaba para ir a la presencia de Dios. Y Dios le dijo: vete y me vas a ungir a fulano de tal por rey, y a Eliseo me lo vas a ungir por profeta, para que esté en tu lugar. Y dice el versículo 19: partiendo él de allí, Elías, de donde Dios le habló, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Fíjese bien,
Los hombres que Dios elige primeramente son hombres que siempre andan ocupados. Son hombres y mujeres trabajadores. Hay gente que se la pasa haciendo nada, que pierde el tiempo. Y luego piensan que Dios les da la revelación para que sean profetas, para que sean apóstoles. Cuando Dios le dice a Elías que unja a Eliseo por profeta, lo busca Elías y lo encuentra trabajando la tierra, arando la tierra con las yuntas. Posiblemente había más trabajadores del padre de Eliseo, ¿verdad? Porque eran 12 yuntas y dice que él tenía la última. El hombre estaba trabajando, estaba ocupado, no estaba sin hacer nada. La gente que Dios elige es gente dinámica, gente que está en lo suyo, porque todos nosotros, hermanos, estamos en lo que nos conviene, en lo que creemos que es correcto. Los hijos de Dios están supuestos a andar en el Señor, caminando en el Espíritu Santo, llenos de la palabra, meditando en la palabra del Señor y haciendo bienes. Amén. Haciéndole bien al prójimo, engrandeciendo el reino de los cielos. Y el que tiene un trabajo secular, en su trabajo, en su familia, en sus obligaciones, sus responsabilidades. Pero Dios no va a elegir a alguien que anda ahí nada más de fiesta en fiesta, de un lugar a otro nada más, como las avispas, de flor en flor. Dice que halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Fíjese bien. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El hombre de Dios, el varón de Dios, Elías, uno de los profetas más grandes que hay, usaba un manto, tal vez con la que se cubría, con la que se protegía del frío o del sol o de ambos. Y cuando encontró a Eliseo, que estaba en la última yunta, dice que pasó por delante de él y posiblemente se quitó el manto, y dice que lo echó sobre Eliseo. Y era una señal. Eliseo y toda la gente que estaba ahí sabían quién era Elías. Porque un hombre de Dios se conoce donde quiera que anda, por las cosas que hace. Una mujer de Dios se conoce, porque Jesús dice que el árbol se conoce por sus frutos. Amén. Y ya sabían lo tremendo, el alcance, la grandeza que Dios le había dado a Elías. Todo Israel conocía al hombre, al varón de Dios, que no le temblaba la boca, que no titubeaba para obedecer la palabra del Señor. Y cuando Elías echa sobre Eliseo el manto, dice que entonces él, hablando de Eliseo, entonces él, dice, entonces dejando él los bueyes, fíjese bien, entonces Eliseo dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, vino corriendo y alcanzó a Elías donde iba caminando. Sabía que con esa señal que había hecho Elías de echarle sobre él el manto, Eliseo sabía que lo estaba llamando para que fuese con él. Entendió el llamado. Entendió el propósito por el cual Elías echó sobre él su manto. ¿Sobre cuántos de nosotros Jesús ha echado su manto? Sobre nadie. Sobre ninguno de aquí ha echado el Señor Jesús su manto. No se entristezca, hermanos. Cuando el Señor nos eligió a nosotros,
El Señor Jesucristo echó su manto sobre nosotros. Nos ha visto. Dice la palabra del Señor que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces Eliseo alcanzó a Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Mire la mente de Eliseo. Se quería ir a despedir de su papá y de su mamá. ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de Elías cuando Eliseo reconoció el llamado, pero le pidió un tiempecito para ir a despedirse de sus seres amados, de sus padres? Fíjese lo que dice la palabra. Y Elías, o él, le dijo: ve. Y ahí tiene una coma. Cuando dice ve, se detiene tantito. Vuelve, punto y coma. Primero Elías le dijo: ve. Y luego le dice: vuelve. Dice, una pregunta le dice: ¿qué te he hecho yo? Elías le cuestiona a Eliseo. Primero le dice: vete. Y luego le dice: vuélvete. Y luego le pregunta: ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué crees que tiré sobre ti mi manto? Luego dice la escritura que Eliseo se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Oiga, hermanos, pregunta: ¿fue Eliseo a despedirse de sus padres? Él no fue. ¿Por qué no fue? Porque por la palabra que Dios le dijo a través de Elías, por la acción de Dios por medio de la mano de Elías. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha llamado y ha tirado su manto sobre nosotros? ¿Y cuántos de nosotros hemos atendido al llamado de Dios? Él quería ir a despedirse de su padre y de su madre, y Elías le dijo: pues ve. Pero luego le dice: vuelve. Y luego le dice: ¿qué te he hecho yo? ¿No te elegí para que me sigas? ¿Qué era más importante? Ir a darle un beso a su padre y a su madre y decirle: me voy, padre mío, madre mía, me voy a servirle al Señor, voy a servirle por medio, a servir al profeta Elías. No le dio tiempo. No le dio tiempo a Eliseo ir a despedirse de sus padres. No se lo permitió Dios. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: el que no es capaz de aborrecer a padre, a madre, a esposa, a esposo, a hijos, a hijas, a hermano, a hermana, a casas, a tierras, por causa de mí, no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. Oiga lo que dijo el Señor Jesús. ¿Qué es lo que iba a hacer Eliseo? De Elías iba a ser su discípulo. Eliseo fue elegido por Elías por orden de Dios para suceder en el lugar de Elías cuando Elías fuera quitado de esta tierra. Y vemos que desde la antigüedad hasta en los tiempos del Señor Jesucristo, la actitud de Dios es la misma. Amén. Cuando Dios lo elige a usted o cuando me elige a mí, no se pone a ver si usted tiene sentimiento de querer despedirse. Ay, mi niño, ¿cómo lo voy a dejar, mi muchachito? ¿Cómo voy a dejar a mi hija?
Dios muestra que lo debemos de dejar todo para servirle a Él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Vamos a otro ejemplo. Lucas. Capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Y versículo. Lucas, capítulo 5. Vamos a leer desde el inicio. Lucas 5, desde el inicio. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Bendita es la palabra del Señor. Como Eliseo, en Primera de Reyes 19, donde leímos, recibió el llamado de parte de Dios por medio del profeta Elías. Como Dios le habló a Elías, y este fue inmediatamente en obediencia a cumplir el decreto que se le había mandado, o la palabra que se le había dado para ejecutar, y así lo hizo Elías. Y cuando encontró a Eliseo, lo miró trabajando. Fíjese bien lo que estamos hablando. No estaba acostado debajo de un árbol rajándose la pancita Eliseo, ¿verdad? Estaba trabajando, hermanos. Fíjese Jesús, cuando andaba predicando e iba a elegir a sus discípulos, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba acostado durmiendo en su barco. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaban lavando sus redes después de haber tratado de pescar algo en la noche, durante toda la noche, y no habían pescado nada. Dios no busca gente perezosa. Dios busca gente que esté ocupada en algo. Dios busca gente que sea dinámica, que ande movida, que no se deje vencer por ninguna circunstancia. El que está sin hacer algo, que está de ocioso nada más, que está perdiendo el tiempo, no es apto para ser discípulo del Señor. No es apto para ser elegido, para recibir el llamamiento al servicio del Señor Jesucristo. Se requiere que sea una mujer responsable, un hombre responsable. Si es una mujer y está casada y tiene marido y tiene hijos, tiene una familia, que se encargue de su casa,
que sea buena madre, que sea buena esposa, que sea buena ciudadana de la localidad o nación donde se encuentra. Si es un hombre, que tenga un trabajo, si tiene familia, si tiene mujer, si tiene hijos, de la misma manera. Que sea alguien responsable. Ya nos dimos cuenta en la manera de ser de Eliseo y ahora de Pedro, de Simón, que con sus compañeros, con Juan, con Jacobo, estaban lavando sus redes porque habían pescado. Su hora de trabajo era en la noche. Ellos descansaban posiblemente en el día y en la noche trabajaban. Y su oficio era ser pescadores. Era gente pobre, pero era gente trabajadora. A veces queremos, hermanos, que Dios nos use. Queremos que Dios nos elija. Pero somos buenos en las cosas que hacemos. Si usted es ama de casa, tiene que ser una buena ama de casa. Mantenga su casa limpia. Cocínele y dele de comer a su familia. Si usted es un padre de familia, tenga un buen trabajo, donde con sus manos y con el sudor de su frente gane el pan de cada día para usted y para su familia. Y si se acerca a Dios de esta manera, Dios va a mirar que es un hombre responsable, que es una madre responsable. Y eso mismo hay que enseñarle a nuestros hijos. No a ser perezosos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Pero como siempre, el Señor prueba nuestra fidelidad, prueba nuestra decisión. Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y Dios nuestro también en este tiempo. Si nosotros venimos al camino del Evangelio, al camino que lleva al reino de los cielos, el camino de Cristo que Cristo Jesús nos ha trazado, y hemos aceptado o recibido a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, y le hemos permitido ser Señor de nuestra vida, Dios va a probar nuestra fe. Porque si ya nosotros hicimos eso, Dios nos eligió. Y si nosotros aceptamos el llamamiento, Dios nos va a probar. Regresamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. No, ahora vamos a la segunda. Estábamos en la primera, ahora vamos a la segunda. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 2. Hay poder en Jesús, aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 2. Allá donde leímos, comenzó el llamamiento de Eliseo. Y aquí continúa. Segunda de Reyes 2 dice la palabra: aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que en la última parte de Primera de Reyes 19, donde leímos, dice que después de que Eliseo mató los 2 bueyes y los coció con el arado y lo dio al pueblo a comer, dice, después de eso se fue tras Elías y le servía. O sea, Eliseo se convirtió en discípulo de Elías. Mire qué maestro tuvo Eliseo, ¿verdad? Uno de los mejores hombres que se han levantado, bendito sea el nombre del Señor, para servir a Dios. Primeramente Dios, y llegamos con la ayuda del Señor a la presencia del Señor. Un día, hermanos, vamos a conocer a Elías y vamos a conocer a Eliseo también. Así que hay que esforzarse. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice aquí que como se convirtió en su servidor, en su siervo de Elías, de este Eliseo, pues andaba con él. Dice, aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Venían de este pueblo, Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Aleluya. ¿Por qué creen ustedes que si Eliseo no se le había sido informado por Elías que Dios tenía pensado levantar a su Señor ese día, Elías le dijo, quédate aquí? Porque el Señor me mandó, dice, a Betel. Venían de Gilgal y le dijo Elías, quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me mandó a Betel. Dice, y Eliseo le dijo, vive el Señor y vive tu alma. Dice que no te dejaré. ¿Por qué creen ustedes que no quiso dejarlo? Porque ya no quería Eliseo que lo dejara ir con él. Quería ir con él. Sí, hermano. Yo pienso que quería seguir aprendiendo de Eliseo, de Elías, perdón. Quería seguir aprendiendo. Gloria a Dios. No estaba preparado todavía. Sí, hermano. Permítanme, ¿sí? No estaba preparado. No estaba preparado, dice el hermano Juan. Quiero hacer un comentario aparte, hermano. Sí. Que probablemente esa situación no era algo bonito. Probablemente podría haber sido una situación algo violenta, inclusive peligrosa para el ojo humano. Y el hecho de que haya dicho no te dejaré también implicaba valor de parte de él. Miren, hermanos, ¿por qué creen ustedes que Elías hizo la señal cuando Dios le mandó a ungir a Eliseo? Tiró su manto sobre Eliseo. En ese tiempo esa señal significaba que él lo estaba eligiendo como discípulo. ¿Qué fue lo que hicieron los 120 cuando despidieron al Señor el día que el Señor Jesucristo lo recibieron las nubes? Se apartaron del Señor para que ya se va el Señor también. Dice que todos estaban ahí, todos estaban atentos. Incluso cuando el Señor se iba perdiendo entre las nubes, se quedaron mirando a las nubes. Y de repente descendieron dos ángeles, dos hombres vestidos de blanco, eran ángeles. Varones galileos, ¿qué estáis viendo hacia el cielo? Sabía Eliseo, hermanos, por el tiempo que ya habían dado con Elías, fue un buen tiempo. Sabía él, por todo lo que Elías le había enseñado, sabía que se acercaba la hora. Como cuando usted viene a la iglesia y empieza a oír la palabra del Señor, empieza a oír el mensaje de Dios por medio de la predicación hablada desde aquí del púlpito, en el altar. Y cuando el Espíritu Santo manifiesta que esa palabra entre en su corazón y empieza a redarguir, empieza a entrar, empieza a quemar, empieza a conviccionar, empieza a convencer adentro de su mente, adentro de su cuerpo, y usted empieza a sentir algo adentro, algo que hierve, algo caliente, que le está manifestando que Dios está obrando en usted por medio de la palabra hablada. Y usted sabe que el Espíritu Santo y que el poder de la palabra de Dios están comenzando a actuar en usted. Y usted mira los resultados porque usted empieza a aborrecer el pecado, empieza a sentir repulsión por las cosas malas que hacía, por el rencor que tenía. Usted quiere sacarlo, quiere desahogarse, quiere descargarse. Y se da cuenta que conforme más viene a la iglesia, Dios más trata con usted. Conforme más escucha la palabra, conforme más la unción del Espíritu Santo se manifiesta, usted se vuelve más obediente.
O por lo menos así debería de ser. Y usted empieza a entender el trato de Dios. Porque está recibiendo. Y a veces Dios nos habla duro por medio de su palabra. A veces nos regaña. A veces nos exhorta. A veces nos fortalece. Y muchas veces nos consuela. A veces nos sana. A veces nos da la mano para levantarnos. A veces nos abraza. Y usted se da cuenta cómo el trato de Dios, entre más viene a la iglesia, entre más escucha la predicación, entre más se manifiesta el Espíritu Santo en la palabra, usted comienza a cambiar. Se manifiesta en sus acciones, se manifiesta en su andar, se manifiesta en su caminar, se manifiesta en el trato a los demás. ¿Cómo está tratando Dios con usted? Y usted se vuelve dócil. El hermano Ricardo decía hace rato, cuando en mi vida yo iba a derramar una lágrima, yo no lloraba, dice. Pero cuando Dios trata con nosotros, la palabra de Dios viene a nosotros, el Espíritu Santo entra, entonces compunge, entonces entra, entonces quema, entonces corta. Porque la palabra de Dios está viva. Aleluya. Eliseo estaba pasando el proceso y sabía que se acercaba la hora. Entonces le dice Elías, quédate aquí. Y Eliseo, no, vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Elías para Eliseo se convirtió en más que un padre. Porque su padre carnal lo dejó y ni siquiera se fue a despedir. Esa fe que tenía quien quería seguir a Elías, quería seguir a Al revés. Eliseo. Quisiera tener con lo menos la fe de ese varón de verdad. Exacto. Esa fe de verdad que tenía. Mire, hermano, como decimos nosotros, así es como debemos estar en la jugada. Estamos en el asunto. Vamos para adelante para que usted... Ahorita vamos a escuchar a usted lo que dice la palabra del Señor. Y dice la palabra en el versículo 3. Y saliendo a Eliseo, dice, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, vamos a repetir otra vez, dice, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Cuando ya estamos en el camino del Señor, cuando ya estamos entrados en la iglesia, cuando ya vamos 2, 3 meses, 6 meses constante a la iglesia y nos estamos metiendo fuerte en el primer amor con el Señor, no falta un ingrato, no falta un creyente desobediente, no falta alguien que quiera hacerte estorbo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor aquí. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel. Los hijos de los profetas. No eran los profetas que estaban en Betel, eran sus hijos. Y le dijeron a Eliseo, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? ¿Cuál es la intención de esa pregunta que le hicieron a Eliseo? ¿Sabes que tu Señor te quitará? ¿Sabes que el Señor, dice, te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? ¿O sabes que Dios te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? ¿Cómo sabían ellos eso? ¿Y por qué le dijeron eso a Eliseo? Yo pienso que
para que se entristeciera él. Para que se entristeciera. Créanme, Eliseo estaba triste, sí, hermano. También para que se sintiera desprotegido. Exactamente. Para que se sintiera mal. De que ya no iba a estar el que siempre estuvo enseñándolo. ¿Por qué creen ustedes que cuando un hombre, una mujer en la iglesia, un varón, una mujer, se empiezan a levantar espiritualmente, no falta el ingrato que diga: ah, mira, ya te volviste de los santos, ya te volviste de los aleluyas? Y especialmente cuando uno más nuevo se empieza a levantar en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra, los que ya tienen 5 años, 10 años, 15 años y no han hecho nada, y ven que el que apenas el nuevo de unos cuantos meses se empieza a levantar y hay cierto celo, hay cierto inconformidad, porque yo ya llevo tanto tiempo y como a mí el Dios no me usa. Y se levanta alguien más y hay celo, hay inconformidad. Pero fíjese, eran los hijos de los profetas que le quisieron meter duda, temor a Eliseo, diciéndole: ¿sabes que Dios te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y no es que ellos hayan recibido la revelación de Dios, sino que posiblemente la revelación la recibieron los profetas, sus padres de ellos. Y escucharon los chamacos. Entre comentario y comentario pudieron haber escuchado los hijos de los profetas: ah, mira, hoy va a ser quitado Elías. Hey, vamos a ver, vamos a fastidiar a Eliseo, vamos a molestarlo, a ver qué hace, a ver si es verdad que él es el sucesor de Elías. Y oye, hermano, no falta nunca el diablo use. Así que abusados. Abusados porque el enemigo no duerme para tratar de distraernos, para tratar de perturbarnos. Cuando el Señor va a darnos algo de espiritual, alguna fuerza, alguna bendición, algún poder, algún mandato, algún trabajo que el Señor nos encomiende, ya como algo más responsable, como algo que se va a hacer ver que estamos siendo más atentos con Dios, más obedientes. ¿Por qué cree usted que a la mayoría el Señor no le da algo, hermano? No, porque están desordenadamente. Porque a veces no nos alineamos a los mandamientos de la palabra del Señor. No nos alineamos a la voluntad de Dios. Acuérdese, Eliseo era un hombre trabajador, Pedro era un hombre trabajador. Dios quiere gente que no esté quieta, gente que le busque para ser instruidos, para ser llamados, para recibir el discipulado. Y ya cuando estamos, ¿verdad?, muchos se desaniman, muchos se van para atrás, muchos se mantienen nada más tibiecitos. Ahora hay de discípulo a discípulo. Pero ya miramos aquí la actitud de Eliseo. Ya estamos viendo aquí el proceder de Eliseo. ¿Cómo les contestó Eliseo a estos impertinentes? Dice: saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él les respondió y les dijo: sí, yo lo sé, cállense. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo que estaban tratando de hacer era de distraerlo, de que Eliseo quitara la vista de su señor Elías. Eliseo no se podía tomar esa ventaja, tomar esa irresponsabilidad de dejar de ver un instante a su Señor.
Porque Eliseo estaba en el asunto. Eliseo sabía que cosas muy grandes podían venir a él. Y la gente que le dijo, ¿sabes que hoy el Señor quitará a tu Señor de sobre ti? Lo quiso distraer. Lo quisieron distraer para que él dejara de ver el propósito que tenía y se distrajese. ¿Ustedes creen que si el hicieron, ay, ¿cómo saben ustedes? Ay, sí, estoy bien triste. Pues, ¿ya qué le voy a hacer? Ya se va mi señor Elías. Gracias por decirme, ¿eh? No, él no actuó de esa manera. Él le dijo, sí, yo lo sé. A lo mejor Elías iba caminando así, adelante de él, y le salieron acá por un lado los muchachos. Y le dijeron, oye, ¿sabes que tu Señor, Dios te va a quitar hoy a tu Señor de sobre ti? Pero Eliseo estaba mirando al frente a donde iba Elías. Y él le dijo, sí, yo lo sé, cállense. Pero no dejó de ver su propósito. ¿Por qué nosotros dejamos de ver a Cristo, hermanos? ¿Por qué nosotros, el problema del hermano, la crítica del hermano, buena o mala, ¿por qué nos distrae? ¿Sabes que dijeron esto de ti? ¿Sabes que el pastor dijo esto? Mira al hermano, mira a la hermana, mira, dijo esto de ti. Mira. ¿A poco dijo? Oye. Y dejamos de ver a Cristo. Eso es lo que Satanás quiere. Que usted deje de ver a Cristo. Que yo deje de ver a Cristo. Que yo deje de creer, de confiar en la palabra de Cristo. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Otra vez Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí. Estaban en Betel. Quédate aquí en Betel, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y Eliseo respondió, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y se le pegó, hermano, como una garrapata, como un chicle, si usted lo quiere ver de esa manera. Se le pegó a su Señor, a su maestro, el que lo había instruido, el que le había echado sobre él su manto, el que le había hecho el llamado de parte de Dios, el que lo había preparado en ese tiempo. Y ya le habían dado una advertencia. Antes de que le dieran esa advertencia, ya Eliseo sabía, porque varias cosas ya le había aprendido Eliseo a Elías. ¿No han escuchado aquí en México un dicho popular que el que anda con lobos a aullar se enseña? Y el que anda con tigres va a aprender a rugir. Y el que anda con un león va a aprender a pelear, a rugir como león. Y el que anda con Cristo, ¿qué va a aprender, hermanos? Va a aprender el mandamiento, va a aprender la palabra, va a aprender la obediencia a Dios, lo que Cristo enseña. Pero imagínense, el que anda en la carne, lo van a hacer carnitas. El diablo, ¿verdad? Entonces, es importante ver con quién se junta usted. Es importante ver si usted se junta con Cristo o se junta con los carnales, o se junta con los hechiceros, o con los adúlteros, o con los mentirosos, o con los obedientes a Cristo, o con los hacedores de la palabra. ¿Con quiénes nos juntamos? ¿A quién le damos nuestra atención? ¿Ante quién se inclinan nuestros oídos para escuchar? ¿Para escuchar cosas buenas? ¿Cosas que edifican? ¿O para escuchar chismes?
para escuchar mentiras, para escuchar cómo se va a planear para hacer tropezar al otro, o para escuchar chistes groseros, perversos. Sí, porque hoy en día los cristianos oyen a uno del mundo decir, mira, ahí viene el panza de iguana. Todos riéndose. Aleluya. Mira, ahí viene el caballo, ahí viene el burro. Por apodos. Y un cristiano está supuesto a no prestar atención. Un cristiano está supuesto a ser responsable espiritualmente y a hacer oídos sordos al pecado. Si Eliseo hubiera puesto atención en lo que le decían los hijos de los profetas, a lo mejor Elías se hubiera apartado de él mucho más. Pero Eliseo lo va siguiendo a una medida prudente, ¿verdad? Eliseo, en lo que estaba, en el asunto, puesto los ojos en lo que estaba haciendo su Señor. A donde él iba, ahí le seguía. Lo que él hacía, él también lo hacía. Como él actuaba, él también así se comportaba. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, estés en otra ciudad, no son los mismos. ¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? No eran los mismos jóvenes, no eran los mismos hijos de los profetas. Los que le dijeron la primera vez estaban en Betel. Estos que le dijeron esto estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que el Señor quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé. Callad. Otra vez. No faltó quienes le quisieran hacer perder la mirada a Eliseo de su propósito que tenía. Pero Eliseo estaba firme. Estaba completamente convencido de que ninguna cosa lo iba a distraer. De que nada que le dijeran los hermanos iba a hacer quitar su mirada, sus ojos puestos en Cristo. Aleluya. Eliseo sabía que había gente que le tenía envidia, que le tenía rencor. Y había gente que le estaba tratando de hacer perder la mirada en su Señor. Pero Eliseo se mantuvo fiel y le dijo, sí, yo lo sé, no me distraigan, cállense, ya lo sé, eso que ustedes me dicen, ya lo sé. Cállense, porque me distraen. ¿Por qué no podemos nosotros actuar como Eliseo cuando alguien nos trae un chisme? Cuando alguien agarra el teléfono y... ¿A poco? ¿A poco, hermano? ¿De veras? Reprenda al diablo en ese momento ahí mismo. Aleluya. Reprende esos demonios. Señor te reprenda, dígale. Oiga, hermanos, hay que estar en el asunto del Señor, en los negocios de nuestro Padre. Pero si nosotros, alguien nos habla por teléfono, ay, hermano, es cierto, entonces así pasó. Luego venimos a la iglesia y en vez de mirar a Cristo, estamos mirando quién está haciendo algo malo para seguir con chismes, con mentiras, con situaciones, porque el diablo así trabaja. Oiga, estamos hablando de miles de años antes de nosotros y el diablo ya estaba ahí y estaba tratando de perturbar a Eliseo. Pero hay de cristianos a cristianos, hay de servidores de Dios a servidores de Dios, hay de hombres de Dios a hombres de Dios, hay de discípulo a discípulo, hay de mujeres a mujeres de Dios. Mateo capítulo 14.
libro de Mateo, capítulo 14. Gracias. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo capítulo 14. Vamos a empezar en el versículo 25. Tengo muchas escrituras con que hablar, pero vamos a tratar de hacer un poco más corto para que podamos subir esta predicación y todos los demás que no lo han escuchado la escuchen. Los que quieran, ¿verdad? Obviamente. Los que no, pues gloria a Dios. Mateo 14, 25 dice la escritura: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oiga, hermano, los discípulos andaban en la barca, en el mar, y el Señor se había quedado por allá orando, y se le hizo ya un poco noche. Y a la medianoche, que es donde comienza la tercera vigilia, la primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera empieza a las 12 a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Entonces, era la medianoche, la tercera vigilia, y Jesús venía andando sobre el mar a ellos. Y cuando lo vieron, los discípulos se espantaron. Pedro, cuando se engañase Pedro de que si era Jesús, le dijo que si iba a comer. Por ahí va. Si era Jesús, iba a caminar en agua, Sí. pero si no era Jesús, no iba a caminar en agua. Fíjese, entonces, ellos se espantaron y dijeron: un espíritu, un fantasma. Y dice que dieron voces de: ¡ay! ¿Quién es eso que viene ahí? ¿El enemigo? Pero no era el enemigo, era Jesús. Le dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces Pedro, no muy convencido, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, para comprobar que era Jesús, le dijo: Señor, si eres tú, da la orden de que yo pueda caminar al igual que tú sobre las aguas, ¿verdad? Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Por eso dije que hay de Elías a Pedros, perdón, de Eliseos a Pedros. No todos los hijos de Dios somos iguales. Algunos de ustedes son más valientes que el pastor. Algunos nos acobardamos a veces, hermano. Y algunos tienen más valor. Pero ¿a qué se debe? Mire, Eliseo no lo hicieron titubear. Eliseo le dijeron, 2 veces le dijeron los hijos de los profetas: ¿sabes que hoy Dios te quitará tu Señor de sobre ti? Pero le querían que él dejara de ver a Elías, y él estaba atento. Él le dijo: sí, yo sé, cállense, ya lo sé. Pero no dejó de ver. Eliseo estaba en lo que estaba, en su negocio, en su asunto. Si hubiera sido otro, sé que ¿quién iba a predicar? No les hizo caso, no los atendió a los perturbadores. No permita que los perturbadores vengan a usted. Cuando los perturbadores le hablen, cuando los distraigan, no se distraigan. ¿Y sabe quiénes son los perturbadores? Los demonios.
que entra en las personas para distraernos, para perturbarnos. Pero Eliseo no lo permitió. ¿Pero qué pasó con Pedro? Pedro miró que Jesús venía caminando sobre las aguas y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Jesús mandó. Y cuando Pedro empezó se dio cuenta que empezó a caminar, iba hacia Jesús, iba caminando en las aguas. ¿Quién sabe cuántos pasos daría? Creo que no muchos, porque desafortunadamente Pedro se distrajo, perdió el blanco, perdió el propósito en un instante. ¿Y sabe por qué? Porque dice aquí: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pedro se distrajo porque el viento le perturbó, hermanos. El viento se manifestó con todo su poder, con toda su potencia ahí en el mar. Vientos huracanados, tal vez era un huracán. Y cuando ya iba caminando hacia Jesús, pero miró que el fuerte viento estaba poderoso, el viento también. Pero dice que al verlo, cuando Pedro no lo había visto, él pudo caminar. Pero cuando se dio cuenta que estaba el viento ahí, y que el viento estaba ahí para probarle, Pedro se distrajo de la mirada de su maestro. Aleluya. ¿Se distrajo acaso Eliseo? Eliseo no se distrajo, hermanos. Pero no todos somos iguales que Eliseo. Y tampoco todos somos iguales que Pedro. Ahora, ¿cuál de los dos es usted? Sí, sea usted hombre o sea usted mujer. ¿Es usted como Eliseo o es usted como Pedro? Hay que ver, hermanos, la comparación, y de acuerdo a lo que usted considere que es correcto, actúe así. Y cuando digo actúe así, Dios quiere verle que lo que usted dice es cierto. ¿Quiere usted ser como Eliseo? No lo va a distraer nada. No lo va a parar nada. No se va a apartar de su propósito. No se va a apartar de la promesa que Dios le hizo. No se va a apartar de su maestro. Ni un instante Eliseo ni parpadeaba con decirle. Así lo entiendo yo. No se distraía en lo más mínimo de su Señor, porque sabía cuál era su propósito. Pero Pedro tuvo miedo al ver el fuerte viento. Gloria al Señor. Dice, y comenzando a hundirse, dio voces. El problema no nada más es que cuando actuamos como Pedro tengamos miedo, sino que cuando recibimos la perturbación nos comenzamos a hundir, comenzamos a caer, comenzamos a desanimarnos, comenzamos a debilitarnos, porque la perturbación, ese es su trabajo, distraernos, perturbarnos y dejar de ver lo que estamos viendo, a Cristo, al blanco perfecto. Aleluya. No importa si sea en el ejemplo como de Eliseo, que los hijos de los profetas le estaban sirviendo de tropiezo, o como el viento que le causó miedo a Pedro y dejó de ver a Cristo. Son peligrosos tanto uno como los otros. Son muy peligrosos. Pero no depende de ellos que nosotros sigamos adelante o caigamos o nos hundamos. Depende de nosotros. Depende únicamente y exclusivamente de usted y depende de mí
el acceder, el permitirle a las situaciones de esta vida, del pecado, de los que nos rodean, de los que acechan nuestra alma, que nosotros desistamos, dejamos de ver a Cristo, o que persistamos y nada nos haga mover. Depende de nosotros. Regresamos a Segunda de Reyes. Gloria al Señor. Quedamos en el versículo 5, sigue el 6. Dice la palabra del Señor. Ya estaban en Jericó. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y Eliseo aferrado, hermanos, aferradísimo. Lo quería dejar en Betel, Elías. Lo quería dejar en Jericó. Y Eliseo no quiso. Y lo quiso dejar la primera vez de donde venían de Gilgal y no quiso. Entonces tuvieron que ir los dos. Y dice el versículo 7: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pasaron junto al Jordán. Se pararon junto al Jordán, o sea, a la orilla del río. Dice: vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Los varones hijos de los profetas se pararon allá a lo lejos, pero Eliseo y Elías se pararon ahí a la orilla del río. Tomando entonces Elías su manto, oiga bien, ponga mucha atención a esto, ponga mucha atención. Versículo 8: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Nunca había visto Eliseo ver a su maestro, el hombre de Dios, el varón de Dios. Nunca lo había visto haber doblado su manto y haber golpeado las aguas del río, y las aguas del río se abrieron. Oiga, y los ríos traen corriente, traen vertiente. Y como las aguas se abrieron a uno y otro lado, y ellos estaban a la orilla, y dice que los dos pasaron el río, atravesaron el río en lo seco. Jamás nunca habían visto, Eliseo jamás nunca había visto que Elías hubiera hecho eso. Y le tocó verlo a Eliseo. ¿Y sabe por qué? Porque nunca quitó la mirada de lo que hacía su Señor. Cuando usted y yo quitamos la mirada, como Pedro se hundió. Nosotros nos podemos caer, nos podemos debilitar, podemos fracasar, podemos tropezar. Y cuando quitamos la mirada de Cristo, perdemos la oportunidad de que Cristo nos enseñe cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Como dijo el Señor en el libro del profeta Jeremías, 33:3 de Jeremías. Clama a mí. ¿Y yo qué? Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿sabe por qué hemos perdido muchas cosas que Dios nos pudiera haber enseñado ya a esta altura de nuestra vida? Porque nosotros no hemos mantenido nuestra mirada en Cristo y en su palabra. La mantenemos en lo que hace el pastor, en las fallas del pastor, en las fallas de la hermana, en las fallas del hermano. Pero si mantuviéramos la vista en lo que nosotros está nuestro asunto, nuestro negocio está en la obra del Señor, en la palabra de Dios, en el reino de los cielos. Si nos mantuviéramos desde que iniciamos en nuestra vista en el negocio de Cristo, a estas alturas tuviéramos 40, 50 iglesias.
que dependieran de acá o hubiéramos producido infinidad de ministros ya. Pero hemos perdido muchas bendiciones porque no se nos ha enseñado que no debemos de dejar de ver a Dios. Eliseo no perdió ni una, hermanos. Desde que él ni siquiera se despidió de sus padres y fue sirviente de Elías el resto de su vida hasta que Elías le fue quitado. Miró cómo Elías dobló su manto y golpeó las aguas del río Jordán, y el río Jordán se abrió en dos y ellos pasaron en seco, cruzaron el río en seco. Oiga, ahora fíjese bien. Ya que puso mucha atención en el versículo 8, vamos al versículo 9. Esto es todavía más importante todavía. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, ya del otro lado del río Jordán: pide lo que quieras que haga por ti. Su maestro le dijo a su alumno, el maestro le dijo a su alumno: pide lo que quieras que haga por ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y ahí está su respuesta, hermano Ricardo. ¿Qué fue lo que pidió Eliseo? El maestro le dijo al discípulo: pide lo que quieras que haga por ti, porque muchas veces trató de quitárselo de encima para probarlo, y Eliseo nunca se separó de él, nunca dejó de ver lo que hacía Elías, nunca se apartó de su maestro. ¿Por qué nosotros nos apartamos a veces de nuestro Maestro Jesucristo? ¿Por qué dejamos de verlo a veces cuando el perturbador viene? ¿Por qué ponemos más atención en lo que otra gente nos dice y no en lo que Cristo nos enseña en su palabra? ¿Sabe cuántas cosas hemos perdido que ya pudiéramos estar poniendo en acción en el ministerio del Señor? Muchísimas, cientos, tal vez miles de cosas ya nos hubiera enseñado el Señor si no hubiéramos apartado de Él nuestra mirada, nuestra atención. Pero Eliseo nunca falló. Siempre estuvo atento, aunque los perturbadores, aunque los acechadores lo trataron de perturbar, de distraer. Él no perdió el blanco. Y su maestro lo sabía perfectamente. Elías, maestro de Eliseo, sabía que ese hombre o ese joven que él reclutó, que echó su manto sobre él, diciéndole: sígueme, te voy a enseñar para que tomes mi lugar. Sabe que ese hombre, Eliseo, ese joven, lo hizo con todo su corazón. Se fue a servirle, fue su servidor, fue su discípulo, y Elías fue su maestro. Y entonces Elías le dijo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Ya le estaba diciendo Elías algo que Eliseo ya sabía, algo que le decían los perturbadores. Le dijo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mire, hermano, este Eliseo no era un ignorante y no era un conformista. No pedía alguna cosa en su espíritu que se lo... Doble porción, doble cantidad del poder que tenía Elías. Quería Eliseo recibir él, doble de lo que tenía Elías. Y miren lo que dijo Elías. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. Y no se la podía dar. Y le dijo: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Si me vieres, le dijo Elías, cuando yo fuere quitado de ti, si tú me ves, cuando yo me vaya, lo que tú quieres que te llegue, te va a llegar. Si me ves cómo me voy. Pero si no me llegas a ver porque te distraigas, no vas a recibir nada.
Oiga, después de lo que su maestro le dijo a Eliseo, ¿ustedes creen que después de todo el tiempo que él anduvo y nunca se distrajo, después de ese momento se iba a distraer una vez más? ¿O alguna vez se iba a distraer? Menos. Después de que se le prometió que iba a recibir lo que estaba en su corazón de Eliseo. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no ponemos nuestra mirada en nuestro maestro y atendemos a la voz de su palabra? De su palabra. No estoy hablando de sueños, de profecía, no estoy hablando de dones, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué no atendemos a su palabra? ¿Por qué no nos llenamos de su palabra? ¿Por qué no dormimos con la palabra? El Señor le dijo a Josué, de día y de noche meditarás en este libro de la ley. De día y de noche quiere decir que hasta en sus sueños usted debe de meditar en la palabra. Pero nosotros, cuando hemos perdido la mirada en nuestro blanco que es Cristo, no, hermanos, tenemos unos sueños que... Venimos a veces a la iglesia y no ponemos atención. Cuando ponemos atención se nos queda en nuestro corazón. Créame lo que le digo. Cuando ponemos atención en la palabra, se nos queda dentro de nuestro corazón. Y la atesoramos porque estamos interesados en algo que nos importa. Pero cuando no nos importa, el pastor está... Ay, ese pastor parece merolico. ¿Verdad que se cae? Ya me fastidió. Ah, ¿ya para qué me van a hablar de eso si ya lo sé? Ah, no, el pastor ni sabe, yo sé más que él. Hermanos, el Señor nos está hablando. El Señor le está hablando a usted, me está hablando a mí, y les está hablando a los que escuchan esta palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no volvemos nuestra mirada a Cristo y a su palabra, a su Santo Espíritu, a su voluntad? Volvámonos otra vez. Dejemos de ver lo que hacen los demás hermanos. Ya no hable por los demás, hable nomás por usted mismo. No hable por su mujer, no hable por su madre, no hable por su hijo, no hable por su marido, hable nomás por usted. Ponga atención nada más por usted. Oiga, hermanos, entonces, después de que Dios nos dice que pidamos lo que queramos, oiga, hermanos, ¿qué queremos nosotros en esta tarde? ¿Qué quiere usted de parte de Dios? ¿Qué quiero yo? Personalmente, no a la iglesia, a cada uno, individualmente, ¿qué quiere usted? Le dijo Elías, cosa difícil has pedido. Señor, que mi nombre esté escrito en tu libro de la vida y no se borre. Pues no es fácil lo que estás pidiendo, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque eso fue lo que Elías le dijo a Eliseo. Le dijo, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Si me vieres. Si me vieres cuando fuere quitado de ti. Entonces, es una advertencia eso que le dijo Elías. Un aviso. Ok, tú quieres doble porción de mi poder. Está bien, no es fácil lo que estás pidiendo, no es algo sencillo. Para Dios no es nada imposible, pero lo difícil puede ser para ti. Tienes que verme cuando yo me vaya, cuando sea quitado delante de tu presencia. Porque si no me miras cuando yo sea quitado delante de ti, no vas a poder recibirlo, dice. Si me vieres cuando fuere quitado delante de ti, así será hecho. Mas si no me vieres, entonces no vas a recibir nada. Pero ¿qué dice Jesús? Cuando nosotros queremos algo de Él.
si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Entonces, tenemos la invitación de poner nuestros ojos o de volver, de regresar otra vez a poner nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada a la palabra del Señor. Que toda nuestra intención, hermanos, así como como Eliseo nunca dejó de ver a su maestro. Y esto lo vamos a ver, mire. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, iban platicando, Elías y Eliseo, dice: he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Se da cuenta usted de lo que Dios le manifestó a Eliseo, hermanos? No lo vio cuando se fue. Lo vio. Iban platicando los dos. Y de repente pasó un carruaje con caballos, un carruaje de lumbre de fuego y con caballos de lumbre. Pasó y nomás agarró a Elías y se lo llevó. Y Eliseo lo miró. Y Eliseo se acordó de lo que Elías le dijo: si me vieres cuando yo te fuere quitado, lo que tú quieres que Dios te dé, lo vas a recibir. Pero si no me ves, no vas a recibir nada. ¿Por qué cree que clamó? Padre mío, y su gente de a caballo, dice. Eliseo llegó a amar a Elías más que a su propio padre. Hermanos, ustedes pensarán que yo a veces digo de labios para afuera esto que digo, pero yo lo he dicho de todo mi corazón. Si mi padre y mi madre no fueran cristianos, ustedes serían mi familia más próxima. Serían mis hermanos. Serían como mis hijos. Serían como mis hijas, como mi padre o como mi madre. Porque en lo espiritual es más valioso el hermano, la hermana en Cristo, que el hermano de sangre, el hermano biológico. Porque aquí somos como soldados que andamos en la guerra. Un soldado le cuida la espalda al otro. Pero a veces los hermanos carnales traicionan. A veces los hijos traicionan, a veces los padres traicionan. Y Eliseo gritaba: Padre mío, dice. Carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice que nunca más volvió a ver al hombre que lo formó ministro, que lo formó varón de Dios, que lo enseñó en el camino espiritual, que le enseñó cómo hablar con Dios, que le enseñó cómo hacer descender la gloria de Dios, que le enseñó la palabra. Nunca más volvió a ver Eliseo a Elías en los días que estuvo en vida sobre esta tierra. Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 12, versículo 2. Perdón, vamos a leer desde el principio, desde el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros, teniendo tan grande nube de testigos, gente que nos mira cómo actuamos, cómo procedemos, si decimos verdad, si decimos mentira, gente que nomás nos está vigilando, vecinos, amigos, parientes, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, nomás nos están mirando, son una nube de testigos. Y la recomendación es el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. No ponga los ojos en la hermana, no ponga los ojos en el pastor, no ponga los ojos en el suegro del pastor. Ponga los ojos en Cristo, ponga los ojos en la palabra del Señor. Que lo que viene para usted, que lo que viene para nosotros es grande. Pero necesitamos estar ocupados en los negocios del Señor. Necesitamos que no nos perturbe nada, que no nos distraiga nada, que nuestra mirada esté puesta en la palabra del Señor Jesucristo y puesto nuestro interés con todo nuestro corazón en todo lo que Él nos mande. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Porque sencillamente, hermanos, la verdad, al igual, no crea usted que nomás porque Dios le permitió a Elías que le dijera estas cosas a Eliseo, y Eliseo logró ver esos carros de fuego, esos caballos de lumbre que se llevaron a su Señor al cielo en un tornado, un carruaje, y luego se hizo un tornado y se lo llevó para el cielo. No vio muerte Elías. No fue cosa pequeña, pero Eliseo pagó un precio grande. Él se separó completamente de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus familiares. Ni siquiera se pudo despedir de ellos. A veces nosotros, hermano, vamos a la iglesia. No, es que mi hija va a venir a visitar. Oiga, yo no he hecho que era nada, pero ahí se mira si nosotros verdaderamente queremos poner las manos en el arado o no. Hermano, vamos a la iglesia el miércoles. No, es que ese día me toca trabajar. Hermano, vamos a ayunar. No, es que me da úlcera, me dan gastritis. Suena de risa, ¿verdad, hermanos? Lucas, capítulo 14. Dios mira cuando verdaderamente nos importa algo. Dios se da cuenta, hermanos. Si verdaderamente nosotros queremos poner toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo al grado de aborrecer nuestra propia familia. Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante, dice la escritura: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, oiga bien, repito otra vez, versículo 25 de Lucas 14. Grandes multitudes iban con él, o sea, iban muchos, miles. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso nomás para entrar al trabajo que recibió Eliseo, al trabajo que recibió Pedro. Nomás para la entrada. Hay que hacer esto. Hay que ser capaz, como fue capaz Eliseo de dejar a su propia familia. Porque él se quería ir a despedir. Y Elías le dijo, ve, apenas dio 2 pasos, regrésate, ¿a dónde vas? ¿No te escogí yo entonces? ¿Para qué? ¿Para que te vayas a despedir de tu papá y de tu mamá? ¿Tienes miedo? Algo le ha de haber dicho Elías.
Si te elegí es porque yo sé que vas a poner las manos en el arado y no vas a voltear para atrás. Ahí déjalo, ellos van a estar bien. Yo voy a estar un tiempo contigo y el tiempo que yo voy a estar contigo lo tienes que aprovechar porque Dios te va a instruir, porque Dios te va a preparar. Pero a veces, por pretexto, aunque sea por verdad, ponemos como excusa a nuestra familia. Ponemos a nuestro padre, nuestra madre. Ponemos nuestro trabajo. Ponemos nuestras enfermedades. Ponemos nuestras deficiencias. Y Dios no quiere oír eso, hermanos. Ni de usted, ni mucho menos de mí. Dios quiere oír decir a usted, heme aquí, Señor. Envíame a mí, yo voy. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Pero ¿seremos capaces nosotros de llegar a ese grado? Fíjese, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es cosa fácil. No es cosa fácil. Este siervo inútil que ustedes tienen aquí al frente estaba muy bien viviendo cómodamente en Estados Unidos, en el airecito fresco, con carrito, con buena comida, buen trabajo. Tenía un sofá de esos modernos, reclinables, bien cómodo, hermano. Cuando venía cansado, subía mis pies ahí arriba, se levantaba los piecitos así. Y luego le tenía aquí uno para poner la soda, tenía ahí, acomodaba un refresco, una soda ahí, y luego le presionaba un botón y empezaba en mi espalda a darme masaje en la espalda. Hermoso el sofá. Y me acostaba ahí y ponía mi refresco, prendía el control de la tele ahí, una película, y prendía el masaje. Y tenía de dos clases de masaje, un masaje fuerte, un masaje suave. Y ahí, ay, me quedaba bien dormido. Qué bonito, ¿verdad? Y el Señor me dijo, vete, vente, te voy a enviar a otro lugar. Pregúntele a la hermana Tere, mi esposa, qué es lo que ella demandaba para venirse a México. Y tuvimos que dejar todo eso para venir a sufrir aquí en Nuevo Laredo, para venir a padecer. Mi padre y mi madre se quedaron esperando en Veracruz y hasta el día de hoy me siguen esperando y se van a morir esperándome, si es que el Señor no me manda para allá. Porque yo no estoy resuelto a ir donde yo quiera, donde a mí se me antoje. Yo estoy resuelto a ir donde el Señor me envíe. A lo mejor el Señor me levanta, o a lo mejor el Señor me dice, ¿sabes qué? Ya no te requiero un Nuevo Laredo, ahora te me vas y vas a empezar a otra congregación allá en tal lugar. Aleluya. Ya hay gente lista aquí para que tome el control, hermanos. ¿Quién dice yo voy? ¿Quién dice yo me voy a hacer cargo? ¿Quién está listo para pasar por habladas, por críticas, por tribulaciones, por sufrimientos? Y aún así, tener que orar por toda la gente. Aún así, tener que pasar situaciones duras, difíciles. ¿Cuántos ya están listos para poner las manos en el arado y decir, Señor, yo aquí estoy, yo me ofrezco, yo voy? Es difícil, ¿verdad, hermanos? Para Eliseo también lo fue. No fue cosa fácil que el profeta Elías agarrara su manto y se lo echara encima. Pero Eliseo puso las manos en el arado, como Cristo quiere. Y vemos que su persistencia, mire cómo trataron de distraerlo, de persuadirlo. Cómo trataron de que tropezara, pero él no se distrajo. Y a final de cuentas, hasta el día que le fue quitado su Señor, ese hombre llegó a amar a su maestro más que a su propio padre. Perdón. Ahora fíjese. Regresamos a Segunda de Reyes.
Estamos en el versículo 12, ¿verdad? Cuando ya le fue quitado, miró el carruaje de fuego y los caballos de fuego. Y dice que Eliseo, tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Rasgó sus vestidos del dolor de que fuera separado de su maestro, o que su maestro fuera quitado de él. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías, este Eliseo, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, porque Elías no se llevó el manto. Dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Oiga muy bien esto, versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? A Eliseo le cayó en su mente, como decimos aquí en México, le cayó el 20. Entendió que ya no iba a poder andar acompañado de su maestro. Él sabía que un día tarde o temprano le iba a ser quitado cuando él estuviera preparado. Y el mismo manto que su maestro usó le fue dado a él. Recogió el manto que a Elías se le cayó y dice que lo dobló. Y dice que gritó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y golpeó las aguas, dice, del mismo modo, como lo hizo Elías. Del mismo modo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que debemos de hacer las cosas iguales como la hizo nuestro maestro. A veces nos cuesta trabajo entender. Dice, y así que hubo golpeado del mismo modo a las aguas. Pero si Eliseo hubiera golpeado de una manera diferente las aguas, ¿ustedes creen que el río se hubiera abierto otra vez? De lado en lado y hubiera pasado en seco. No. Él lo hizo como fue instruido. Como él miró a su maestro que dobló su manto y golpeó las aguas, él hizo lo mismo, del mismo modo. Miren, hermanos, en este lugar les estamos enseñando la palabra del Señor. Le estamos predicando los días domingos. Tenemos los estudios los días lunes. Tenemos la oración el día martes. Tenemos los servicios el día miércoles. Los tenemos. Algún día el Señor me va a llamar a cuentas o me va a mandar para otro lado. ¿Qué van a predicar ustedes? ¿Qué van a enseñar? Y no es que yo me la dé de maestro. Yo soy un siervo inútil. Soy un cero a la izquierda, un grano de arena perdido en el mar. Pero de lo que se les ha enseñado aquí, hermanos, de lo que se ha hablado, de lo que ustedes han visto que se hace, ¿van a continuar ustedes o van a mejorar todavía el trabajo que aquí se hace? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio, aborreciéndolo todo. Gente que no ponga pretexto. Gente que quiera entrar al camino, hermanos. Así como lo hizo Elías. Y ahí como lo hizo Eliseo, ahí Eliseo comenzó su ministerio solo. Como les hacen a los niños que están en el vientre de la madre cuando la madre pare un hijo. Porque el bebé como ahorita el bebé de la hermana Perla tiene un cordón umbilical adentro de su panza que va conectado del cuerpo de la hermana Perla al ombligo del bebé, y por medio de ese cordón umbilical se pasa todos los nutrimentos, pasa sangre, todo lo que el bebé requiere para crecer, todas las vitaminas, los nutrimentos que necesita para formarse y crecer, incluso para comer, lo recibe por ese cordón. Así estaba Eliseo. Eliseo estaba así con el cordón de Elías.
Así estamos nosotros ahorita, con este inútil que tienen ustedes aquí por pastor. Aleluya. Pero algún día Dios va a cortar el cordón. Algún día la hermana Perla va a parir esa bebé que está ahí, primeramente Dios, que salga con bien. Y el doctor va a tener que cortar porque no puede estar para siempre ahí. Esa es la ley de Dios, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios busca, lo que Dios quiere. Entonces, a partir de ahí, el Señor Jesucristo también le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque Elías no se podía quedar todo el tiempo con Eliseo. Cristo tampoco se podía quedar con los discípulos. Les digo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador sea enviado. Y cuando les dijo eso, se pusieron tristes los discípulos. Pero no todo el tiempo podemos estar, hermanos, pegados espiritualmente, como una madre con el cordón umbilical a su niño, ¿verdad? Solamente son 9 meses. Cristo estuvo con sus discípulos 3 años. Yo llevo más de 10 años aquí con ustedes. Aleluya. Y sé que tarde o temprano me voy a tener que mover de aquí, o el Señor me va a llamar a cuentas, ¿verdad? No es bíblico ni es de Dios que un pastor esté toda su vida en una sola iglesia con la misma gente. No es así. Dios nos va a llevar. Yo les he dicho, Dios nos está abriendo puertas para ir al sur, a Oaxaca, a Veracruz, a Tabasco, a Chiapas, y tal vez más al sur todavía, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador. Tengo gente en Honduras que conozco, 2, 3 hermanos. Hay gente en El Salvador que conozco, que podemos ir a predicar, ir a enseñar la palabra del Señor. Pero ¿quién va a ir? ¿Quién dice yo estoy dispuesto a aprender? Les digo, tenemos domingo, tenemos lunes, tenemos martes, tenemos miércoles. Y tenemos pensado más adelante, si se requiere, poner el viernes también. Pero ahorita mismo de aquí nomás estamos este servidor inútil, la hermana Tere y el hermano Rodolfo. Y 2 de fuera. Aquí vamos a enseñar, aquí vamos a preparar. ¿Cuál es la distracción? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no se puede? Es buena cosa para meditar, hermanos. Es una situación que el Señor nos muestra hoy. Y vimos el ejemplo de Eliseo y vimos el ejemplo de Pedro. Y vimos cómo Eliseo no titubeó ni un instante, no perdió el blanco, no perdió de vista el blanco perfecto. Pero Pedro sí, y lo tenía a unos cuantos metros. Pero el viento le hizo meter miedo, o le metió miedo a Pedro. Y cuando Pedro tuvo miedo, se hundió en las aguas. Y clamó: Señor, ayúdame, que perezco. Le dio miedo. Gritó de miedo, hermanos. Realmente el tiempo se nos acaba. Esta ha sido la palabra del Señor en este día, hermanos. Yo espero que sea de bendición. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su misericordia que Él tiene para con nosotros.